El 23 de agosto de 1939, a solo 9 días del estallido de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin firmaron un pacto de no agresión que dejaría boquiabiertos a los observadores internacionales. Dos ideologías aparentemente opuestas, el nacionalsocialismo y el comunismo, se daban la mano en Moscú. El acuerdo, negociado por los ministros Ribbentrop y Molotov, tenía una parte pública y otra secreta. La pública prometía paz entre ambos gigantes. La secreta, mucho más cínica, dividía Europa Oriental en esferas de influencia. Polonia sería repartida, los países bálticos quedarían en manos soviéticas y Besarabia también. Hitler, sin embargo, nunca tuvo intención de respetar ese papel mojado. Para él, el pacto era una maniobra táctica, un respiro para poder aplastar a Polonia, Francia y Gran Bretaña, sin temor a un ataque por la espalda. Una vez cumplido ese objetivo, sus ojos se posarían en el este. El 22 de junio de 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja. 3 millones de soldados alemanes cruzaron las fronteras soviéticas en la invasión más grande de la historia. El Führer creía que la Unión Soviética se derrumbaría, como un castillo de naipes antes del invierno. Pero para diciembre de 1941, el Ejército Rojo seguía en pie. Moscú no había caído. Leningrado resistía el asedio y una contraofensiva soviética había obligado a los alemanes a retroceder. Fue entonces cuando Hitler decidió cambiar de objetivo. Ya no iría por Moscú. Su nuevo plan, la Operación Azul, se centraría en el sur, donde se encontraban los pozos petrolíferos del Cáucaso, el combustible vital para la maquinaria de guerra alemana. El camino hacia esos pozos pasaba por una ciudad que llevaba el nombre del propio Stalin, Stalingrado. En el verano de 1942, el sexto ejército alemán, comandado por el general Friedrich Paulus, avanzó hacia Stalingrado. Paulus era un hombre meticuloso, un planificador de Estado Mayor que nunca había comandado un ejército en combate. Era el sucesor de Walter von Reichenau, un general mucho más agresivo, que había muerto de un infarto después de trotar bajo cero. Paulus tenía órdenes claras: limpiar el frente, asegurar el Don y luego dirigirse a Stalingrado. Pero el mariscal Semyon Timoshenko se le adelantó. El 12 de mayo, los soviéticos lanzaron una contraofensiva desde Voronezh con 640.000 hombres y 1.200 tanques. Paulus estuvo al borde del desastre, pero la llegada oportuna del primer ejército Panzer de Ewald von Kleist salvó la situación. Los alemanes capturaron 240.000 soldados soviéticos. Hitler, eufórico, decidió apresurar los planes. El problema fue que el Führer no podía dejar de toquetear el mapa. Cambió las órdenes una y otra vez. Primero quiso que Stalingrado y el Cáucaso fueran capturados simultáneamente. Luego dividió al grupo de ejército sur en dos fuerzas, la A y la B, y retiró del mando al mariscal Fedor von Bock por cuestionarle las decisiones. Más tarde desvió al cuarto ejército Panzer de Hermann Ott hacia el sur para que ayudara a capturar Rostov y luego volvió a enviarlo a Stalingrado, consumiendo combustible que ya escaseaba. Los generales alemanes empezaron a perder la paciencia. Ott obedeció preocupado, mientras Paulus veía cómo sus tanques se quedaban sin gasolina. El 21 de agosto de 1942, las vanguardias del Sexto Ejército alcanzaron el Volga. Los soldados estaban emocionados, habían avanzado desde el Don en menos de 12 horas, la moral era alta. Stalingrado caería en cuestión de días, o eso creían. Pero el general Stanley, desesperado, envió a su mejor hombre, el general Georgy Zhukov, recién nombrado vicecomandante en jefe. Zhukov no solo trajo refuerzos, sino una orden terminante: no entreguéis Stalingrado. También trajo al general Vasily Zhukov, un hombre de carácter férreo que integró a miles de mujeres en el ejército. Algunas fueron francotiradoras,
otras combatieron en el frente y muchas murieron defendiendo las fábricas. El 14 de septiembre comenzó el primer asalto alemán a la ciudad. Stalingrado, que había sido bombardeada hasta quedar reducida a escombros, se convirtió en un infierno urbano. Cada calle, cada casa, cada sótano era un campo de batalla. Los alemanes no estaban entrenados para la lucha callejera, la más cruel de todas las formas de combate. Sus tanques resultaban inútiles entre los escombros y los francotiradores soviéticos expertos en camuflaje acababan con los oficiales alemanes uno tras otro. Paulus, enfermo de disentería, desarrolló un tic nervioso en el ojo izquierdo, que luego se extendió por toda su cara. Sus soldados llamaban a aquello la guerra de ratas, Rattenkrieg, porque luchaban en alcantarillas, sótanos y túneles como si fueran alimañas. Zhukov ordenó trasladar la artillería pesada a la orilla oriental del Volga, desde donde bombardeaba la retaguardia alemana. Los observadores que se asomaban para corregir el tiro sabían que morirían en cuestión de minutos, acribillados por los francotiradores enemigos. Aún así, lo hacían. Por otro lado, los alemanes empezaron a sufrir las enfermedades propias de una ciudad en ruinas: tifus, disentería y paratifoidea. El olor a cadáveres putrefactos se volvió insoportable. Los Sonderkommandos de la SS, mientras tanto, ejecutaron a unos 4.000 civiles judíos, incluyendo niños, y enviaron a 60.000 más a trabajos forzados en Alemania. Para finales de septiembre, los alemanes controlaban el 80% de la ciudad, pero no los muelles. Mientras los muelles del Volga estuvieran en manos soviéticas, los refuerzos y suministros seguirían llegando. Soldados siberianos cruzaban el río de noche en barcazas, bajo el fuego de la artillería y los Stukas. Muchos morían antes de pisar tierra. Los que lograban desembarcar se lanzaban directamente al combate cuerpo a cuerpo. Las bajas soviéticas eran terroríficas, hasta 4.000 soldados por día, pero seguían llegando. Zhukov había entendido algo que los alemanes no. Stalingrado no era una ciudad que se conquistara con tanques y aviones, era una trituradora de carne, y él estaba dispuesto a alimentarla con la carne de sus propios soldados si era necesario. Para octubre, Hitler y sus comandantes comprendieron que no tomarían la ciudad en otoño. El invierno se acercaba, los alemanes empezaron a prepararse para pasar ahí los meses más crudos, recordando el terrible invierno anterior. Pero los soviéticos también se preparaban, y no solo para defender. El alto mando soviético había diseñado un plan ambicioso, casi suicida, si no fuera porque contaban con una ventaja abrumadora en hombres y material. Se llamaba Operación Urano. Aquí queremos detenernos un momento y preguntarte: ¿crees que la decisión de Zhukov y Zhukov de sacrificar decenas de miles de soldados para defender a Stalingrado a cualquier precio fue una estrategia militar brillante o una muestra más de la crueldad del régimen soviético, que no dudaba en enviar a sus hombres a una muerte casi segura? Déjanos tu opinión en los comentarios. El 19 de noviembre de 1942, 3.500 cañones soviéticos comenzaron a machacar las líneas enemigas en el norte y el sur de Stalingrado. Los objetivos no eran los alemanes, sino sus aliados, rumanos, italianos y húngaros, mal equipados, peor entrenados y con escaso material antitanque. La nieve y la bruma ocultaban el avance de las columnas blindadas soviéticas. Los T-34 arrasaron las posiciones rumanas en cuestión de horas. Los soldados rumanos echaron a correr por la planicie blanca, perseguidos por las oleadas siberianas. El pánico se extendió. Los alemanes no se tomaron en serio el ataque hasta que fue demasiado tarde. El 23 de noviembre, las tenazas soviéticas se encontraron en la localidad de Kalach, el sexto ejército alemán con unos 250.000 hombres. Hitler se negó a permitir la retirada. Creía que la situación podía resolverse como en la bolsa de Demyansk, donde un puente aéreo había abastecido a las tropas cercadas durante meses. Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe, prometió que sus aviones podrían llevar 500 toneladas diarias de suministro. Era una promesa imposible. El general de aviación Wolfram von Richthofen lo sabía. El clima era horrible, con tormentas de nieve que impedían volar. Los aeródromos estaban a cientos de kilómetros y los soviéticos atacaban constantemente las bases de suministro.
Los Ju-52 apenas lograban llevar 130 toneladas en 3 días, y muchas de ellas caían en manos enemigas. Paulus envió un mensaje desesperado a Hitler: se nos agotan las municiones y el combustible, abastecimiento suficiente y oportuno es imposible, solicito plena libertad de acción. Hitler se negó. El mariscal Erich von Manstein, comandante del recién creado Grupo de Ejércitos Don, intentó rescatar a los cercados. La operación Tormenta de Invierno, lanzada el 12 de diciembre, logró avanzar hasta situarse a solo 50 kilómetros del cerco, pero el segundo ejército de la Guardia Soviética, recién llegado de Siberia, destruyó la fuerza de ataque alemana, compuesta por más de 400 tanques. Manstein tuvo que retroceder 200 kilómetros. El rescate había fracasado. Desde ese momento, el destino del sexto ejército quedó sellado. Dentro del caldero, como llamaban los alemanes a la bolsa, las condiciones eran apocalípticas. Las raciones de comida se redujeron a 200 gramos de pan al día. Los caballos fueron sacrificados, luego los perros, luego las ratas. Los soldados alemanes, que habían llegado confiados y bien equipados, ahora desfilaban como esqueletos andantes, envueltos en trapos para protegerse del frío polar. El 25 de diciembre murieron 1.280 soldados de frío y hambre. Los soviéticos, en la otra orilla de Volga, montaron cocinas de campaña y celebraron fiestas de Año Nuevo, con el doble objetivo de festejar y mortificar a los alemanes cercados. El olor a cadáveres era tan intenso que muchos soldados alemanes preferían quedarse al aire libre bajo cero antes que refugiarse en los sótanos, donde acumulaban los cuerpos en descomposición. El 8 de enero, los soviéticos lanzaron un ultimátum: rendición o aniquilación. Paulus lo rechazó. Los soviéticos entonces ejecutaron el Plan Anillo, estrechando el cerco día a día. El aeródromo de Pitomik cayó, luego el de Gumrak. Los aviones de suministro lanzaban cajas en paracaídas, pero muchos caían en manos soviéticas o simplemente se perdían entre los escombros. Los heridos ya no podían ser evacuados, se acumulaban por miles en los sótanos, enfermos de tifus, disentería y paratifoidea. Los casos más graves eran colocados afuera para que murieran congelados. El 30 de enero de 1943, Hitler ascendió a Paulus a mariscal de campo. Era un mensaje claro: ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás. La sugerencia implícita era que Paulus debía suicidarse, pero Paulus, que había sido un admirador incondicional de Hitler, ya no creía. Había visto el infierno con sus propios ojos. Al día siguiente, 31 de enero, se rindió junto con el resto de su estado mayor en los sótanos de los grandes almacenes Univermag. Fue el primer mariscal de campo alemán en capitular en toda la historia. El 2 de febrero, el último grupo de soldados alemanes dispuso las armas entre los escombros de las fábricas de tractores Octubre Rojo. La batalla había terminado. De los 250.000 soldados alemanes cercados, 91.000 fueron hechos prisioneros. De ellos, solo 6.000 regresarían a Alemania después de la guerra. El resto murió de hambre, frío y enfermedades en los campos de prisioneros soviéticos. Las bajas totales de la batalla son escalofriantes: unos 150.000 soldados del eje muertos o heridos, más de 1 millón de bajas militares soviéticas y cerca de 2 millones de civiles, incluyendo refugiados y habitantes de pueblos y ciudades donde también se combatió. Stalingrado quedó reducida a un montón de ruinas humeantes. La batalla de Stalingrado es considerada el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Alemania nunca volvió a recuperar la iniciativa estratégica. Pero queremos preguntarte, ¿crees que la derrota fue inevitable por los errores tácticos de Hitler y sus generales? ¿O el Ejército Rojo merece todo el crédito por haber resistido una ofensiva que parecía imparable? ¿Qué factor crees que fue el más determinante para la victoria soviética? Comparte tu análisis en la caja de comentarios, y si quieres seguir explorando las batallas que cambiaron el curso de la historia, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te pierdas nuestros próximos episodios de Historia Militar.